este episodio yo creo que es uno de los más relevantes porque dejé de hacer el programa bastante tiempo y básicamente tú estás reinaugurando estas sesiones de Nomads. Creo que ya pudiste ver por ahí checar más o menos los episodios. Tratamos de que nos platiques qué haces con lo que sabes y por qué sabes lo que sabes. y, si es, y ojalá sea, digo, siempre es funcional y siempre es inspirador para alguien y esperamos que así sea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida, honrada, siempre que tengo la oportunidad de formar parte del proyecto autogestivo de alguien a quien admiro, a quien quiero, con quien he compartido un poco de vida creativa, es un halago completo. Entonces, yo soy muy feliz estando acá, siendo parte de Nómadas. Y Pues bueno, me va a dar mucho gusto como entrarle a estas 2 primeras, cuestiones que haces. Me gusta la manera en la que lo enuncias, ¿no? ¿Por qué sé lo que sé y qué hago con eso? Exacto, esa es Eh, la finalidad. pues si quieres, me Ok, arranco un sí, poco. sí, sí. Bueno, para entrar en contexto, ya ustedes ya escucharon la presentación de Joatzin. Joatzin y yo compartimos por ahí una experiencia de creativa, como bien lo dice, y yo me quedé muy clavado en el hecho de cómo es que das esta libertad de que la gente te muestre lo que ve. O sea, eso es algo súper importante para mí porque, eh, digo, partiendo de esto y ya te vas de largo porque sí quiero escucharte de verdad, el tema es que creo que en el taller que tuvimos y la experiencia que tuvimos, yo pude, o sea, ahora sí como que lo voy a hablar desde el yo-yo, porque probablemente desde ahí fue donde mi experiencia contigo me marcó, es que das la libertad de que otras personas, a pesar de la capacidad que tú tienes y de la trayectoria y experiencia que tú tienes, das la capacidad de que otras personas te muestren lo que están viendo y entiendas perfectamente lo que otra persona está viendo. O sea, eso es increíble porque mucha gente se queda con este dogma de la percepción visual y se los clava, ¿no? Así como de, no, o sea, lo que tú estás viendo es esto y ahí está, y estás teniendo un problema, ¿no? Entonces, o por lo menos en la fotografía o en el video, yo sé que hay reglas, sin embargo, tienes esa flexibilidad como para entender lo que la persona está viendo y lo que la persona te quiere decir con cada imagen. ¿Tú cómo llegaste a tener esta facilidad de entender las perspectivas visuales de otras personas? Pues, creo que es una cosa que se entrena, ¿no? Que sí va, partiendo, yo creo, de la experiencia propia, un poco cómo es que yo llego a la fotografía a los 14 años. Entonces, la aprendo todavía análoga en un cuarto oscuro, ¿no? Revelo imágenes, las amplío, entiendo código visual, Oye, todavía hay, perdón que te interrumpa, todavía hay cuartos oscuros. pues yo tengo uno acá arriba en mi casa, O sí, sea, todavía funciona. O sea, cuando yo estuve en la carrera era un coco para mí. O sea, era un coco así de verdad revelar. O sea, era así como, oh, híjole, un proceso súper, súper difícil, pero súper rico, porque al final vas, ya sabes. O sea, creo que la palabra en sí es muy, muy, muy fuerte porque te va revelando, o sea, tal o sea, te va revelando a ti lo que hiciste. Entonces puede ser una super cagada o puede ser algo así como que digas, wow, no sabía que pude haber tomado esa foto. Pero ese pequeño espacio de duda, de no saber si lo que hiciste es o no, o todavía en el laboratorio se te podía echar a perder todo, ¿no? O sea, Claro. podías tener una gran imagen en el negativo, sin embargo, tu proceso de edición, digo, de ampliación y de revelado podía haber estado errado, sin querer o a propósito, ¿no? Porque, bueno, también recordemos que la fotografía en especial, que es como mi raíz, de donde yo parto y a partir de donde veo prácticamente toda la existencia, ¿no? De lo que me ha enseñado
ese descubrimiento fotográfico. em, si partimos como de ese reflejo como de la realidad en donde hay un tiempo de duda, de no saber qué va a pasar, es una ecuación de paciencia en el ser humano que hoy ya no existe, que pasa como por otros lugares más de aprobación digital, Ujú. pero antes verdaderamente era una ecuación con el tiempo, había un momento de latencia, le llamábamos, en donde la imagen solo existía en posibilidad, ¿no? Pero todavía no era una materia con la que se pudiera trabajar o con la que pudiéramos comunicar. Hoy en día eso también está como súper variante porque digamos que hoy todas las imágenes que están en el carrete o en los drives Ajá, están latentes también, ¿no? Porque de alguna forma están, pero no están, solo existen si las ves, si no las exacto. ves son como un comprimido de data, ¿no? Entonces, esta como inmaterialidad que existe, pues también implica, ¿no? Otra relación con la imagen. Ujú. Entonces, creo que esto, pensando en ese momento de vida, cuando conozco la foto y me doy cuenta, ¿no? Que alrededor de ella hay un montón de conocimientos dados por hecho, ¿no? Es decir, que vienen de la pintura incluso, ¿no? O vienen también de un afán que tiene la fotografía de convertirse en un arte, como de manera eh, avalada y confirmada, ¿no? Y entonces en ese sentido busca un refinamiento en su técnica. Ujú. Y su técnica se compone pues de un montón de paradigmas que tienen que ver desde la comprensión de los planos, ¿no? La perspectiva, pero también la composición, los encuadres, o sea, hay como un montón de cosas ahí. Cuando empiezo a hacer foto, rápidamente me doy cuenta que toda esa información pues sirve muy poquito a la hora de querer generar un proyecto. No Claro. tanto de tomar fotos, porque a la hora de tomar fotos, eh, todas las posibilidades que te da la técnica fotográfica sí que funciona y sí que uno empieza a educar el ojo de una manera en donde todo lo mira ya a través de cierto gusto compositivo, ¿no? De pronto. Eh, Sin embargo, para generar un proyecto, o sea, para ir de lleno hacia un lugar con tu imagen, toda esa información de pronto no es tan importante y lo más importante se torna tu preocupación artística, más que otra cosa. O sea, es decir, ¿qué a ti te interesa resolver a través de un tipo de expresión, de un lenguaje en particular, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, me doy cuenta que en ese campo, pues hay un montón de cosas por descubrir que pasan por la escucha, pasan por la confianza en la intuición y pasan también por siempre estar abierto a que aquello que se ha dado por hecho entre en duda, entre en una cuestión, en un cuestionamiento. Claro. Entonces, me meto mucho como en esa zona más de experimentación visual que de un tipo de enseñanza-aprendizaje, porque yo nunca dejo de tomar cursos, de hacer cosas Ujú, también para ujú. aprender, no solo más cosas sobre los temas que me interesan, sino también cómo cada persona que se pone frente a uno arma sus estrategias para hacerte llegar algún tipo de saber, ¿no? Entonces, para mí es muy importante cuando entro en estas oportunidades de los docentes, ¿no? De Ujú. compartir, ya sea desde un taller totalmente no escolar, informal, hasta una clase universitaria. Para mí es algo muy similar lo que sucede ahí. Parto de un conocimiento previo que tienen las Ujú. personas, ¿no? Un background también, un gusto, ¿no? Y también hay algo que me gusta mucho, que es aquello que la gente no sabe que le gusta y Ujú. que va descubriendo, haciéndolo, probando, descartando, quedándose con cierta cosa, pero administrando, ¿no? Y entonces de pronto produce cierta subjetividad y a mí eso me parece un magma totalmente valioso para el trabajo creativo, sobre todo colaborativo. Cuando uno trabaja solo, pues quizás sí se puede meter en todos los vericuetos técnicos y de medición Ujú. ingenieriles
etcétera, etcétera, para que de alguna forma uno concilie su propio conflicto con el aprendizaje técnico, ¿no? Pero cuando se trata de algo colaborativo, creo que lo más importante es el fortalecimiento de la escucha a Ujú, través de dejar que sucedan las propuestas a partir de intuiciones que si bien sí necesitan cierto conocimiento técnico, ya están ahí, ¿no? ujú. Ninguna persona llega a un curso sin nada, ¿no? Llega con todo lo que ha visto, y eso funciona muy bien también para iniciar en una experimentación. Entonces, creo que por ahí es como yo lo veo, pero insisto, creo que es porque empecé muy chavita y lo aprendí de manera como muy técnica y pronto me di cuenta que sí, además estábamos, cuando te cuento esto, estábamos Ujú. entrándole a la era de la fotografía conceptual contemporánea, Ah, okey. Ajá. donde tú bien sabes, ya lo que más interesa en la fotografía no es lo que se ve, ¿no? Sino es Exacto. lo que se puede conocer a través de ella, es decir, es la irrupción de este tipo de fotografía más escultórica, ¿no? O completamente como en un cruce entre las artes plásticas y las artes visuales, o sea, como Ujú, propiciando imagen de materia, ¿no? ujú, ujú. Dejando el retrato un poco a un lado y empezando a hacer otro tipo de proyectos donde incluso se habla de la fotografía construida, de la postfotografía, ¿no? Este tipo de llamados que hace la foto a preguntarse sobre una fenomenología y lo resuelve a través de imágenes, que si bien una sola puede no ser entendible, por eso son proyectos, ¿no? Porque Ujú. justo son una matriz Y que tienen que uno llegar a puede, un acuerdo para el mensaje al final. Sí, 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 exacto, y que se va a leer en ese conjunto, ¿no? claro. Oye, ¿qué tanto? O sea, creo, así como lo planteas, y, o sea, entiendo la flexibilidad digamos, desde tu persona o desde alguien que estudia o estudió o está en constante estudio de la fotografía. Entonces, ¿crees que sea dentro de las artes visuales el, el, el arte más flexible y también más complicado? O sea, quiero pensar. O sea, si tú llegas a tomar una fotografía, probablemente el fotógrafo vio algo que a él le resulta plasmar, pero al momento de revelarla, imprimirla, ponerla, exponerla, a cualquier otra persona ve otra cosa, ¿no? Y lo mismo pasa con la pintura, probablemente. ¿Qué tanto afecta el yo tomé la foto y quiero que ese sea el mensaje versus no la puedo usar en un colectivo porque todo el mundo me va a, ¿cómo se dice? Como a desmenuzar mi fotografía y todo el mundo va a entender otra cosa. Yo quiero que la gente vea lo que yo vi entre mi ojo, en lo que pasó entre mi ojo, el lente, y el objeto, el sujeto o la cosa que tomaste. Yo quiero que haga eso. Es complicado que un fotógrafo mantenga esa rigidez, porque digo, volviendo a mi pregunta, sé que tú eres muy flexible para eso, porque probablemente te costó toda esta trayectoria, pero hay fotógrafos que sean tan rígidos y que digan, es que no, o sea, eso no es, o sea, mi foto es, o sea, me voy a ir algo muy absurdo. Yo fotografié un elefante, ¿no? Entonces, yo quiero exponer mi elefante de África, ¿no? Entonces, la gente está viendo, no sé, ¿no? O sea, obviamente la gente ve cualquier otra cosa menos el elefante de África. Entonces, llega a afectarte como eh, ser ¿cómo se dice? Como el exponente de eso. O sea, decir, oye, no, o sea, es el elefante de África, no puedes ver otra cosa. ¿Llega a afectar en un colaborativo o no? En un colaborativo yo creo que se nutre. Ok. Es el efecto contrario, porque justo lo colaborativo, la primera cosa que uno debe de entender es que se tiene que mover de lugar, Ujú, ¿no? Que lo primero con lo que llegas a un trabajo colectivo se va a mover. ¿Por qué? Porque
se va a contaminar y vas a entrar en contacto con una otra cosa que por fuerza tiene que producir algún tipo de variante. Entonces, eso es como importante. Pero en el caso del trabajo de un fotógrafo hay como muchas cosas que pensar al respecto. Por ejemplo, em, pienso en esta fotografía icónica de Carter, ¿no? La Ujú, de la niña en Somalia con el buitre viéndola, ujú, que a Carter lo llevó al suicidio, ¿no? Porque justo él lo que argumentaba es que, bueno, alguna vez le preguntaron si ayudó, si socorrió a la niña o si solamente se llevó la imagen. Se volvió una pregunta ética que cuestionó el paradigma fotográfico del periodismo durante una época muy fuerte. Entonces, ujú, un ejemplo icónico ahí, ¿no? Y él lo que decía es que, bueno, no estaba pensando en eso, porque sí, su trabajo era el de un fotógrafo que quería registrar la realidad, ¿no? No incidir en ella necesariamente. ok, Y mucho de lo que estaba cuestionándosele es si eso era ético o no, o sea, si eso hablaba de una valía humana o era más bien un deterioro de esta y era ujú, más bien un utilitarismo casi, ¿no? De la desgracia ajena para producir una imagen que además fue y ha sido muy famosa, ¿no? Ha claro, recorrido ujú, el mundo y las épocas en ese sentido. Y pienso después en lo que sucede con Instagram, ¿no? Por ejemplo, donde tienes no solamente a los fotógrafos, sino a todo el mundo generando imagen, queriendo decir una cosa. Sin embargo, lo que llega o la manera en la que eso se percibe y se absorbe, pues es tan variante como posibilidades de lectura hay, ¿no? ujú, Sin embargo, creo que hay una intención siempre de que llegue lo que se quiere decir, más un fotógrafo. Creo que ahí hay una distinción, ¿no? Preguntabas al principio si creo que este es uno de los artes más, de las artes más complejas y como más flexibles, pero al mismo tiempo que esos cambios producen verdaderas, pues sí, eclosiones en la vida cultural, ¿no? ajá, De la humanidad. Sí creo totalmente en eso, ¿no? Yo vivo enamorada de la fotografía justo por esa capacidad que tuvo el hombre de encontrar cómo fotografiar el instante, ¿no? Cómo fotografiar el tiempo, cómo hacer tangible los momentos, ¿no? ujú, Que se nos van todo el tiempo. Entonces, sí pienso que un fotógrafo siempre va a querer que llegue lo que quiere que llegue. O sea, Carter quería que llegara una realidad. Se ujú, le leyó desde otra, se le leyó desde otro tipo de parámetros, desde otro paradigma completamente, y él sufrió el grado de la muerte, pues, ¿no? O sea, ujú, fue un proceso súper fuerte y está documentado. Em, y justamente creo que eso es lo que se siente, como una herida al cuerpo ok, directamente, porque es el ajá, cuerpo el que quiere comunicar eso a través de una imagen. Sin embargo, cuando no llega es como una vulnerabilidad y ahí va a variar en la percepción de cada fotógrafo, ¿no? Si necesita siempre mantenerse no herido ujú, o quien trabaje con la herida, ¿no? O sea, claro, últimamente hay proyectos que te retan la mirada y la conciencia y uno no sabe cómo posicionarse ante ello. Y eso es lo que está buscando el fotógrafo, ¿no? Que no se sepa ubicar, que no sepa juzgar, que ujú, esté como en una especie de suspensión el juicio mientras se observa la imagen. ok, Pero bueno, creo que lecturas siempre va a haber sí, múltiples y parte de entender que todo cabe, ¿no? Es también entender que cabe el desagrado, ¿no? Cabe también esta cosa de, sí, de no se, no, incluso cuando uno expone, ¿no? No se dio la reacción que yo esperaba, pero porque yo ujú, esperaba una reacción, ¿no? También es como, claro, o sea, ¿por qué te predispones al escrutinio de la gente? Claro, eso me lleva a otra pregunta, ya que tocaste el tema de Instagram. Fíjate que qué mejor que una fotógrafa como tú diga esto. Tú hablas que, bueno, no tú hablas, en realidad el arte de la fotografía pues es eso, ¿no? En esencia es capturar el momento
para la posteridad y llevarlo a través de un mensaje, ¿no? O sea, sea como sea, decir algo a través de esa captura. ¿Qué tan a favor estás en esta situación de Instagram? Porque, si, o sea, partes de eso, de que quieres capturar el momento, ¿cómo, cómo no llevarlo a ese exceso de perder la realidad que estás viviendo y querer capturar todos los momentos? O sea, llega un momento en que, y antes estúpidamente lo decía, y porque me escuchaba como un dinosaurio diciendo las nuevas generaciones, pero no es las nuevas generaciones, o sea, estoy hablando de la tía, de la prima, de la hermana, o sea, de todas las edades y de todas las culturas y de todo el momento. Llegas a engancharte tanto a capturar los momentos, o sea, capturar los momentos, que te pierdes los momentos. Entonces, ¿cómo haces esa separación entre busco capturar este momento porque estoy viviendo el momento a quiero capturar todo este momento, pero me estoy perdiendo del momento? Vaya la redundancia, o vaya los momentos. Porque, o sea, lo pongo como ejemplo. Tú vas de viaje, o sea, no tú pues, pero no tú, pero la gente va de viaje, vacaciones a donde tú quieras, y sube N cantidad de fotografías y videos, historias, reels, challenge, incluso entre los viajes, para capturar el momento y presumir que está donde está o que el momento es, ¿no? Probablemente a nosotros, porque lo vemos, el momento es, pero hay mucha gente que se pierde el momento por querer capturarlo. ¿Cómo haces esa diferencia? O sea, ¿cómo expones en imágenes mi momento fue y es lo más importante, lo que te puedo dar es este mensaje, versus toda esta línea, ¿no? O sea, ¿en qué momento no te pierdes en capturar momentos? Creo que es bien bonita la pregunta y da para pensarla seriamente en este terreno de qué es Instagram, qué sucedió con Instagram y también no es lo mismo Instagram cuando inició a Instagram después de que fue comprado por Facebook. Hay Claro. una cosa radicalmente distinta en el seno del Ujú, objetivo de la aplicación. Entonces, bueno, Instagram surge como en un primer momento un lugar de archivo ujú, muy simple que además premiaba y abogó todo el tiempo por la sencillez, porque fueran muy pocas opciones las que hubiera. ujú, Sin embargo, una de las cosas con las que inició de manera muy interesante también es con el uso de los filtros. ujú. Bueno, el uso Que de los eran filtros horribles, los iniciales eran horribles. eran horribles, pero tienen una historia detrás muy interesante, ¿no? Cada Sí. uno de ellos, por ejemplo, pensando en uno de los más famosos, que es el Rice, ¿no? Que es uno de los que más se Ujú, sí. utilizan, que tiene además este lugar estético muy, digamos, inmediatamente llega, que es como entre vintage, pero con Pero suficiente suavizas, pero ajá, lo sí, sí, sí. suficiente degradado como para que genere variantes de luz y otorgue un poco de contraste. Ujú, Entonces, automáticamente una persona que tomó una fotografía de algo muy convencional, muy cotidiano y usó este primer filtro, transformó su perspectiva de lo que acababa de ver y de vivir en otra cosa. Esa ujú, otra cosa se metió digamos, como en el eje fundante de nuestra subjetividad y nos pareció muy seductor dejarnos llevar por esa posibilidad de embellecer un poco o convertir en un recuerdo, porque la foto en sí no lo era, pero con este filtro se convierte en ujú, un recuerdo, en ese imaginario donde están los recuerdos, cómo se ven, ¿no? ujú, Em, y entonces, de alguna forma, pensamos que si pasamos a través de este filtraje, que además se apoya en las reacciones, ¿no? claro. Inmediatamente, en cuanto se sube esta imagen, si recibe likes, entonces hay una respuesta química en el cuerpo que dice, esto se siente bien, entonces lo voy a volver a hacer. Y Ujú, entonces ese volver a hacer en un
quizá la primera foto que tomaste era para compartir un momento, probablemente esa. Quién sabe, porque a la hora de que cada quien llegó a la aplicación, probablemente ya venía con el chip integrado de acá se puede Sí, embellecer la sobre vida. todo, sí, exacto, porque sobre todo es, como dices, o sea, es un Instagram antes y después de Facebook. Pero sí, mucha gente, o sea, sí lo ve como un Instagram, como la parte de embellecer las cosas, pero sobre todo, pues es una aplicación en torno a la egoteca, ¿no? O sea, así como de, se siente bien tener estas reacciones, entonces déjame lo tomo a todo, ¿no? O no sé, o sea, siento como que cualquier cosa. Pero fíjate que, perdón que te interrumpo otra vez, y tomando esa Al parte de contrario, que dices, o sea, sí es bien importante entender como el proceso de los filtros, porque ahora, por ejemplo, las historias, tienes una variante de filtros que la misma gente crea, o sea, ya no te los da Instagram, o sea, la gente ya los hace suyos y dice, y aparte le pones el filtro de cómo la gente le gustan las fotos, o sea, o como la gente le gusta capturar los momentos. Pueden ser cómicos o pueden ser un poco artísticos o embellecedores o retro, porque a veces agarran como todos estos elementos. Entonces, ya no termina siendo tu foto o tu historia, sino que agregaste la colaboración de alguien más para que la foto se vea como, o la historia, la foto, el video, etcétera, se vea como otra persona ve las cosas. Entonces, ya ni siquiera es tu momento de entrada, o sea, el momento ya no fue, o sea, ya corriste a embellecerlo desde la perspectiva de otra persona y terminaste haciendo un Frankenstein de tu momento. Quiero pensar que por ahí va. totalmente. Sí, totalmente. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿no? Si hay una pérdida real de vivencia, cuando Ujú, estamos, digamos, preocupados por ese registro que tiene que quedar para que la cosa realmente tenga digamos, un aval, ¿no? De ujú, existencia. ujú, ujú. Justo lo que empieza a suceder como en toda adicción, porque de nuevo, ¿no? Lo que se está obteniendo es una recompensa química a través de la confirmación digital. Ujú, Sobre todo en el caso de los perfiles personales, ¿no? Porque ya los perfiles de empresa, todo ese like y esa confirmación digital está tan atorada a la mercadotecnia que ya no siento que sea lo mismo, no es exactamente no. lo mismo. Cuando se trata de perfiles de personas, ¿no? De gente, Ujú, incluso de farándula, ujú, ¿no? Lo que pienso es que se empieza a producir una adicción. Y esa adicción a esa recompensa empieza, como todas las adicciones, a mermar tu vida. Cuando tú tienes una adicción, por ejemplo, al alcohol, pro- poco a poco vas dejando de poder ir a trabajar, poco a poco vas dejando de poder ver a tu familia como antes, de poder tomarte tus hobbies en serio, ¿no? De hacer deporte. O sea, empieza como a mermarse un montón de cosas porque le empiezas a dar más prioridad a una adicción. Bueno, yo ujú. creo que hoy estamos en un panorama de una sociedad muy adicta, muy enferma en ese sentido, en donde está buscando esa recompensa como la fotografía, como hemos dicho, ¿no? Cambia, varía y con ella hay variaciones culturales también. Ya la foto de cualquier cosa embellecida con esos primeros filtros ya no es suficiente. Ya se necesita una dosis más fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora los desarrolladores pueden provenir de cualquier lado y sí, efectivamente están ahí para calmar tu imperfección y dejarte obtener esa posibilidad mayor de confirmación digital a través de un filtraje que cada vez está más y más avalado. O sea, si lo usa Justin Bieber, Ujú, entonces funciona y claro. funciona bien y entonces es el bueno, ¿no? Ujú, Es decir, todo el tiempo se están buscando también formas de continuar esa adicción por todos los medios posibles, ¿no? Ya sea una personalidad, el arte de alguien, el trabajo creativo de otra persona. Hablo un poco de mi scroll en el Instagram, ajá, que todo el tiempo estoy viendo museos y ese tipo de cosas o artistas particulares. Y entonces
Claro, mis momentos o el momento en el que yo voy a registrar ya no nada más pasa por el momento, por el filtro, por la hipercorrección digital, por la comprobación, La validación. la validación. Ahora también pasa por cómo lo ven los otros y cómo esa perspectiva de los otros me relaja a mí una toma de decisión. Ya. Entonces, Ujú, también hay una zona en donde, por un lado, tengo la recompensa química de la validación y por otro lado, derogo la responsabilidad de la toma de decisión. Entonces, hay ahí una cosa que al humano le viene muy bien, ¿no? En términos de que se sigue priorizando en nuestra sociedad el menor esfuerzo. ujú. Entonces, bueno, me parece que la respuesta a esta pregunta de qué pasa con esto, esta vivencia en los momentos donde te lo pierdes para registrarlo pero al mismo tiempo si no lo registras sientes que no lo viviste o que algo desperdiciaste y no pudiste como cachar de ahí, creo que es más una cuestión inducida, o sea, que Ujú, está puesta para que así funcione, nutrida por una ecuación entre el ego y la productividad capitalista, ujú, y bueno, finalmente que somos una sociedad escópica, ¿no? Acostumbrada a lo visual. Entonces, este portal que es Instagram, pues nos posibilitó un espejo, pero un espejo truqueado, ¿no? Un espejo que lo que nos devuelve es nuestro aborrecimiento por la realidad como es, ¿no? Y nuestras ajá. ganas de que la realidad se embellezca por algún medio, aunque sea un filtro en un teléfono por un rato, ¿no? Wow, o sea, mira, bueno, eh, te estaba escuchando y estaba así apagando mi cerebro de mercadólogo. Entonces decía así como de mi lado del cerebro del raciocinio mercadológico, decía, wow, o sea, de verdad, si escuchas eso, pues sí. Y bien decías, o sea, la validación comercial de los productos fotográficos o de la imagen o video o contenido audiovisual que pones en las marcas, pues sí, la validación es estadística, la validación es un retorno de inversión, etcétera, ¿no? Exacto. Pero la validación personal de mi foto, de mi apariencia, de mi objeto tomado, tiene que ser ese like o ese, bueno, es que fíjate que, bueno, separando un poquito esta parte, el like no es suficiente. No, Ahora no, el like no es suficiente. Ahora necesitas que la gente te lo comente. O sea, sí, que la gente te grite o te diga que estás bien o que está mal o que qué bonito o que qué horrible o de cómo pudiste o de etcétera, ¿no? Y aquí es algo que tú dices perfectamente con el origen digamos, de la fotografía como transmisor de un mensaje donde el fotógrafo no, o sea, no debería de pensar en qué es lo que la gente va a entender de su foto o no predisponerse a que la gente le diga lo que entiende o lo que transmite y que eso distorsione su mensaje inicial. ujú, Aquí al revés, o sea, sí. creo que aquí es al revés. Quien toma la fotografía, para empezar, ni siquiera Esperando, sí, ajá, o sea, está esperando que las personas reaccionen, haya una conversación al respecto y sea validada positiva o negativamente para saber hacia dónde va mi momento. exacto. Entonces, creo que ya estamos partiendo ahora sí, creo que ya te estoy entendiendo más o menos, la bifurcación que hay entre la fotografía, lo que es la fotografía, y la prostitución que hay en Instagram. O sea, sí es como una variante que creo que todos deberíamos entender, porque luego nunca falta el fotógrafo wannabe que fotografía para Instagram. ¿Me explico? O sea, creo que aquí no sé si pierde validez el elemento como tal, pero sí pierde validez el momento como tal o el mensaje como tal. Digo, para los ojos pues, para los ojos que están fuera de Instagram. Creo que ya, o sea, ya creas como tú dices, vas creando ese gusto por las cosas. Entonces, como que las cosas que ves en Instagram luego te dejan de gustar porque quieres un mensaje más
orgánico, híjole, esa palabra me caga un poco, pero o sea, un mensaje más, más transparente, por así decirlo, del fotógrafo a mis ojos. Ya no quiero que pase ni por Instagram, ni por los filtros de Instagram, ni por la reedición, ni bla, 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 ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante, porque sí debemos ahora sí como de entender que por más que le juguemos al fotógrafo, creo que si lo subimos a Instagram, creo que estamos esperando esa validación y mucho de lo que entiendo, la fotografía, pues es una transmisión de momento y ahí se queda. Y es para el entendimiento de las personas si se expone o no, o se hace o se muestra o no, pero, o sea, pero qué padre, ¿no? O sea, qué padre que tú me hayas abierto los ojos de esa manera, porque no, 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 porque luego pasa, sabes, que no sé cómo tú lo veas ya desde esta perspectiva, porque mm, no sé si los fotógrafos, eh, digo, hay de todos, ¿no? Hay de todo tipo. Pero creo que muchas veces al fotógrafo para tener un reconocimiento social y que me avalen como fotógrafo, tengo que prostituir mi arte en Instagram para que digan, ah, el fotógrafo tal, ¿no? Entonces, yo te sigo en Instagram, he visto lo que subes a Instagram, pero es mínimo, o sea, es nada. O sea, siento como que, mm, digo, a mí particularmente me dejas con ganas de ver dónde está lo demás, ¿sabes? Así como de, yo conozco a Joatzin y necesito saber dónde está todo el otro material. Ah, bueno, pues ven a ver tal montaje, ven a ver tal producción, te comparto el link de no sé qué. Eso está bien padre, porque entonces ya no te quedas ahí, pero hay muchos fotógrafos que buscan esa validez como profesionales a través de Instagram. Y creo que está un poquito errada la situación, creo Es yo. un No fenómeno, sé. sí, es un fenómeno. El fotógrafo de Instagram es un fenómeno también interesante. Yo creo que esta cosa de la prostitución tiene más énfasis justo porque todo lo que hemos hablado, digamos que llega hasta la época antes de que sea comprada por Facebook, ¿no? Uh Todo -huh. esto que estamos platicando, pero la prostitución empieza realmente cuando Facebook adquiere la La empresa plataforma. Uh -huh. y al principio les dice a los creadores que se apellidan Systrom y Krieger, les dice que Zuckerberg les dice que van a tener independencia, o sea, que van a poder seguir manejando la aplicación como ellos lo habían estado haciendo. Me parece que durante un año y cacho, tampoco fue tanto, o 2 años, no me acuerdo. Pero Zuckerberg también decía que no jugaba con tus datos, entonces. Entonces, justo cuando se dan cuenta de quién es este hombre, Uh -huh. ¿no? Y su calidad moral y ética y humana, que no existe prácticamente, es que empieza el asunto más de la prostitución. Y creo que uno de los productos mejor hechos de ese fenómeno es el fotógrafo de Insta. Uh -huh. Justamente el que genera este concepto del Instabuy o Uh esta -huh. cosa del qué es instagramable y qué no, ¿no? Uh Y -huh. entonces, de alguna forma, estar como reproduciendo una estética muy europea, ¿no? Muy Ya. de un tipo de, de cultura visual más enraizada pues sí, como en evitar lo desagradable o embellecer lo desagradable, ¿no? Pero siempre como atorado a una manera sí, de alterarlo, ¿no? Uh -huh. De Uh que -huh. sea mejor de lo que es. Entonces, creo que justo el fotógrafo es el que más se ha visto interpelado en este proceso de las redes sociales, Uh -huh. porque sí, la pregunta de quién es ahora un fotógrafo, quién no, me Ajá. parece fantástica. O sea, se me hace como, ay, qué increíble que es como si todo el mundo pudiera ponerse esa etiqueta y a los que nos la ponemos de una forma más ortodoxa nos pasa algo con eso, ¿no? Uh -huh. Nuestro ego se altera y dice, ¿cómo, cómo? Pero si yo estudié, pero si yo lo que... Y yo creo que eso de entrada es un error. O sea, Uh sí -huh. creo que todo el mundo tiene un potencial creativo y creo que la fotografía es uno de los medios más accesibles hoy para poder echarlo a andar, ¿no? Y creo que suceden cosas bien bonitas que pueden estar al interior de ese micro ecosistema que es Instagram y las redes. El asunto es que
nada de esto es inocuo, ¿no? Si no tuviera resultados para personas o para entes particulares y objetivos particulares que van en detrimento del desarrollo humano, no habría problema. El Okey. problema es cuando empiezas a notar que culturalmente se empieza a promover una sociedad cada vez más enferma, que no encuentra a través de estas plataformas tampoco la manera de acercarse a, pues sí, como a un lenguaje que verdaderamente le permita explayarse. Hay quien lo logra, pero hay quien vive muy deprimido comparando todo lo que hace en Instagram Ujú, en términos de qué es mejor, qué es peor, cuántos likes tuvo, cuántos días se vio, cuántas vistas, ¿no? Cuántos. ujú. Y entonces, efectivamente, el primer objetivo de la imagen pues se quedó diluido en algún lugar y entonces uno empieza a trabajar para el otro, ¿no? Empieza a trabajar para esa audiencia que uno cree tener y que cree que tiene que mantener, además, Mm, ¿no? ujú. Y entonces empieza una zona de estar nutriendo em, este flujo para Ujú. tener una credibilidad. Lo más fuerte es ante uno mismo. Todavía si fuera como súper intencionado y en la mente de todos estuviera, "Ay, yo quiero jugar con mi personaje en este sentido y entonces lo voy a echar a andar y le voy a que muchos lo empezamos a hacer ya de forma deliberada, ¿no? Ujú. Y que resulta más conveniente, porque entonces realmente estás en una dinámica donde, como dices, sabes hasta dónde muestras, hasta dónde no, dónde sí, dónde no, Claro. eh, cuál es el lugar, cuál es el momento. Y entonces sí, creo que una de las cosas más padres de la fotografía es que desde que se inventó hasta hoy, no ha dejado de hacernos preguntas. Y siempre es Ujú. sobre nosotros mismos, ¿no? Siempre es quiénes somos, por qué así, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Ahora me voy a regresar un poquito porque, digo, ya saltándonos lo de Instagram. ¿Cómo entonces afectó la fotografía en tu vida? O sea, ¿cómo decidiste seguir plasmando imágenes en la vida de otras personas? Porque no, o sea, creo que lo padre de un fotógrafo es como bien dices, mm, no es a crédito personal y no me importa lo que las otras personas crean, pero ¿en qué momento hiciste ese switch para llevar la imagen hasta la parte académica, la imagen en proyectos artísticos, la imagen en la inventiva de nuevos proyectos? O sea, ¿cómo es que Joatzin entra en este proceso de yo pude haberme quedado como la fotógrafa tal, pero ahora es no, necesito llevar las imágenes más allá. O sea, creo que otras personas tienen que ver otras cosas fuera de Instagram y lo vacío que es. Tengo que llevarlos allá. ¿En qué momento llegaste a pensar eso? O sea, ¿cómo te afectó en la vida eso? Híjole, qué padre. Me encantan tus preguntas. Porque además mientras te estoy escuchando, vienen un chorro como de ideas y de imágenes también. Creo Oye, que ya me imagino tu carrete mental. así, O sea, tu carrete mental ha de estar, bueno, así como de archivo así como de... súper bonito, súper Ajá, rico. Lo disfruto mucho. Pues creo que cuando hice consciente, yo cuando empecé a fotografiar, de las cosas más difíciles era el autorretrato, ¿no? ajá. Pero no sabía por qué, o sea, como que yo no entendía qué pasaba al ver mi propia imagen, qué me pasaba, o sea, pero me descomponía y empezaba como a tener preguntas de qué hago aquí, ¿no? O sea, como ver mi imagen no fue fácil cuando estaba más chava y me costó mucho trabajo entender cómo es que eso se relacionaba con otro tipo de problemas más personales, familiares, tal. Pero había una pregunta siempre, ¿no? O sea, era muy fácil fotografiar a otros, a cosas, eventos, posibilidades, materiales múltiples, pero cuando se trataba de mí, había una verdadera angustia y yo quería entender qué pasaba. Y justo empiezo a trabajar. La fotografía muy rápido me llevó al video y el video es mucho más rentable en términos económicos, o por lo menos así fue cuando yo estaba más chava.
Entonces Ujú. había mucho trabajo de video y mejor pagado que el trabajo fotográfico. Y más cuando llega la revolución digital, en donde ya el número, el lote de imágenes que entregas es mucho Mucho más amplio. mayor, Ujú, ajá, y se abarata un poco la unidad, ¿no? ujú. Entonces, y pocas se llegan a imprimir. Entonces, también ahí hay como una cosa interesante, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando empiezo yo a preguntarme con más seriedad qué es lo que a mí me pasa con mi propia imagen y al mismo tiempo empiezo a entrar en contacto con otro tipo de personas que trabajan la imagen, como la gente que hace video o la gente que hace interdisciplina, es decir, conozco la interdisciplina. Ujú, Y creo que la pregunta no se podía contestar a través de la fotografía. O sea, yo no podía contestarme por qué mi imagen me causaba tanto problema con la imagen fotográfica. Lo tenía que hacer a través de otro tipo de lenguaje que ujú, partiera de la fotografía. okey, Y entonces es así como empiezo a trabajar en colectivos donde se me permite empezar a experimentar con la imagen viva, es decir, esta imagen que habita el espacio escénico. Entonces, cuando empiezo a notar esa posibilidad, me doy cuenta que no es solo mi imagen, o sea, no soy yo en la imagen lo que me molesta, sino es que no me reconozco. O sea, hay algo en donde no termino de decir esa soy yo. ujú, O por qué como me veo no me siento así, ¿no? Y okey, entonces, digamos que esa afección, cuando entro por primera vez a lo escénico y me pruebo en ese otro contexto, digamos, empiezo a jugar con un circuito cerrado y empiezo a verme no de forma fija, sino de forma tridimensional y emplazada en una acción que tenía que ver con otros lenguajes también, con lo ujú, sonoro, con el cuerpo, empiezo a notar que la imagen en sí es una caja de herramientas que permiten ir pensando diferentes, ¿cómo decir? Diferentes aristas que en sí misma la imagen no puede contestar. Es decir, la fotografía se okey. hace preguntas que ella no puede contestar, que Sí, tienen que porque ver, es fija y ya está. y además es Ajá, redundante, tautológica. ajá, Hay un lugar que se topa con la bidimensionalidad constantemente, constantemente. ujú, Y lo que tienes, pues, son interpretaciones, ¿no? Por todos exacto, lados, ujú, múltiples lecturas. Pero, digamos que siempre está como topándose consigo misma. Entonces, cuando yo le empiezo a trabajar desde otros lenguajes, o sea, cuando empiezo a pensar la imagen en términos corporales o en términos de sonido, me doy cuenta que este conflicto con mi propia imagen lo puedo llevar hasta un límite que no sabía yo cuál era, pero que me empieza a funcionar. Y eso necesariamente empieza a generarte lecturas, ¿no? ujú, Empiezo a meterme mucho en cuestiones más fenomenológicas de la imagen y me doy cuenta que hay quienes la han pensado como un problema, ¿no? Como un problema en donde lo primero que puede suceder es la usurpación. Entonces, okey, cuando llego a este concepto y vuelvo a pensar mi problema con la imagen, pero ya probé la tridimensionalidad y los otros lenguajes, empieza a aclararse ante mí que mi preocupación es esa, es decir, lo que está pasando con mi propia imagen cuando la veo es que está siendo usurpada. Yo no soy así, yo no me ujú, siento así, ¿por qué esa usurpa mi lugar, no? Y entonces esa posibilidad cuando la empiezo a problematizar en términos ya de docencia, ujú, pues resulta que se articula muy bien como 2 rubros. Por un lado, la antropología visual, que ujú, bueno, yo estudié antropología, y entonces, terminé siendo antropóloga visual después de terminar la carrera y viendo que lo social se iba a quedar en un lugar nada más. Este, y por otro lado, la parte tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con que hoy la imagen fotográfica puede pasar por múltiples softwares y convertirse en múltiples cosas, ¿no? O sea, desde una proyección, una cosa de live cinema, un video, una animación, un GIF,
una rotoscopia, o sea, digamos que no hay un límite para lo que puede, para la creación de interfaces que puedan posibilitarle nuevas vidas a la imagen. Ajá. Entonces, pues todo esto es un montón de aristas que van teniendo su organización en diferentes tópicos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo es que la imagen influye, impacta la cultura. O sea, Ujú, cómo es que vamos cambiando conforme van cambiando algunas tecnologías, pero también conforme van pasando hoy fenómenos empresariales súper fuertes que están afectando nuestra vida de manera radical. eh, y la imagen está ahí como el eslabón perdido que une un montón de cosas, ¿no? O sea, nociones de la vida en su multiplicidad y la vida concreta de una persona en una imagen. O ujú. sea, tú crees que capturaste el momento, pero en cuanto la subiste, entraste a un sistema complejísimo sostenido por millones de personas y mucho dinero Ujú, para producir lo que hoy existe en Instagram, ¿no? Que es, pues, la manera en la que nos hemos convertido voluntariamente en un producto, ¿no? Cómo nos estamos vendiendo ujú. constantemente en la plataforma. O sea, entonces, por lo que te entiendo, la fotografía en sí para ti fue una limitación para verte a ti misma. O Ujú. sea, creo que, o sea, creo que es muy, muy válido porque al final de cuentas, digo, al final de un creativo, de un artista, pues es verse en su obra, ¿no? Y a veces ya no te satisface la pintura y tienes que ver desde otra perspectiva tienes que verte desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, está increíble que lleves esa, o sea, esa visión a la docencia, porque creo que es, híjole, creo que es hasta terapéutico el tema de si no te encuentras ahí, tienes que moverte. O sea, si no te encuentras ahí en la fotografía, tienes que moverte. Y literalmente, pues al video, ¿no? O sea, tú, Joatzin, no me veo quieta, fija, no me reconozco. Pero en movimiento sí soy. O sea, sí soy Joatzin. Entonces, eso está padre porque al final de cuentas, muchos de los alumnos, digo, iba a decir de los jóvenes, ¿verdad? No, 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 de los alumnos, a veces buscamos eso, o sea, que nos digan que donde estamos parados se vale moverte. Y eso es una parte de lo que yo te decía al principio de la pregunta y que eso era algo que yo admiraba de ti, la flexibilidad con la que tomas el riesgo de interpretar lo que otra persona está diciendo desde su perspectiva, ¿no? O sea, porque hay muchos, y yo lo he tomado, y he tomado cursos, talleres y demás, donde te dicen, es así y si te sales de la norma, y es hasta absurdo. O sea, es hasta absurdo que alguien creativo o artístico te señale el hecho es por la línea punteada y si te sales, estás haciendo mal las cosas porque el arte tiene reglas, ¿no? Entonces está como complicado. Pero o sea, te digo, y por eso empezaba en eso, sobre la flexibilidad que tienes para leer eso, aparte entenderlo y compartirlo con otras personas y decir, bueno, si no te hallas en lo fijo, vete al movimiento, ¿no? Entonces, está increíble porque ahora digo, en temas comerciales, ahora el video vende más. O sea, el video vende mucho más. Y creo que ahora la prostitución en estas aplicaciones de edición y demás te deja muy poco espacio a la propuesta. O sea, porque a veces, no sé, seguramente, no sé si te has tocado con eso, perdón, topado con eso, pero que tengas un proyecto nuevo, ¿no? O sea, un proyecto que dices, pues estamos innovando en la parte de esto y del otro, y llegue alguien y te diga, yo lo hago en tal aplicación. Sí. O sea, y me toma 5 minutos, ¿no? O sea, 5 minutos, sí, Y pásame ni el me video. entero, así ni me Ajá. entero de qué pasó, pero ya sale así. Y si quieres te lo mando en 4K, no hay bronca, ¿eh? Y si quieres te lo mando en 4K. Entonces,
¿Cómo, o sea, cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo lidias ahora con tu parte artística, ¿no? O sea, la parte de docencia está increíble, es decir, no me veo y lo comparto con los demás. Pero ¿cómo lidias ahora con la parte de la propuesta, de llegar y decir, esto es probablemente nuevo para mí, quiero exponerlo, y que alguien te diga, ah, es que se parece a tal cosa que pude hacer en la aplicación de no sé qué. O, ay, como que le puso el filtro tal, ¿no? O sea, así como de, ay, bueno, es que eso es como de After Effects, así como del 2020. O sea, eso ya no se usa. O no sé, no sé, creo que ahora el video es una crítica, ¿no? Ujú. Que aparentaba, creo yo, en mucho tiempo atrás, aparentaba ser complicado y que tenía muchas limitaciones, porque, híjole, si te equivocaste en lo que querías grabar, ni modo. ¿Cómo le haces? Tenías Claro. un VHS y decías, puta, o sea, ya, o sea, tan solo en esos videos de las bodas y los 15 años, o sea, lo que tu papá o tu tío que traía una cámara ahí cargando de una VHS, si te tomó sacándote el moco para la eternidad. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y ahora creo que hay una facilidad de corregir errores, probablemente no sé si parte o sea, parte supongo de la necesidad de corregir ciertas cosas en lo más nato del video, pero también creo que aboga a la corrección para la aceptación ahora. O sea, ahora es, ay, no te preocupes, o sea, si lo grabo, o sea, no es lo vuelvo a hacer. A veces, o sea, porque digo, en el acting o en el performance, cortas, lo vuelves a hacer, ¿no? O sea, dices, bueno, salió así hasta el final, no importa. Otra vez, va de nuevo, ¿no? Y ahora tienes esta parte de, ah, no, tú síguele, yo le corto, yo le edito. O sea, sonaba complicado la edición. Ahora es, no, hombre, desde el teléfono, así mira, déjame le corto desde aquí a y listo, ten, 4K. Proyectalo. ¿En qué formato lo quieres? ¿Historia? 1200 por 1200, cuadrito, a YouTube, a Twitter, ¿a dónde lo quieres, no? Entonces, ¿qué tanto de eso ahora te ha tocado lidiar? O sea, en tus proyectos nuevos. Todo el tiempo. Es que, pero bueno, creo que una de las cosas que me están salvando, porque tampoco puedo decir que me salvan, o sea, como que hasta ahorita me mantienen muy, o bueno, me hacen sentir que no compito y que no estoy corriendo tampoco detrás de la hiperactualización, que es otro mal de nuestro Ujú. tiempo, ¿no? Sino que, bueno, de entrada, yo una de las cosas que me dije a mí misma cuando empecé a trabajar en esto es, si no estoy resolviendo un problema, no me interesa hacerlo. O sea, Ok. si lo que tengo no es una preocupación por algo, prefiero no hacerlo. Y cuando me enfrento a esto, sobre todo en las aplicaciones de video, que es muy chistoso porque yo también doy talleres donde solo lo hago con aplicaciones, ¿no? Entonces vemos aplicaciones y de eso se trata, o sea, de jugar con ese dispositivo, de convencionalidades estéticas, ¿no? Porque Ujú. finalmente vienen del cine, el cine te educa, que el cine pues, ya en pantalla grande o en internet te educa la noción de estética y entonces cuando lo ves al alcance, pues lo quieres porque se parece a lo que viste. Y lo que viste, pues tuvo ya su validación, entonces por lo tanto te valida. Y entonces eh, obtienes, ¿no? Una recompensa, pero lo que hemos visto es que son muy efímeras. O sea, las recompensas que se tienen por un video que se ve como todos los videos, pues es muy pronta, de muy corto alcance, e inmediatamente se necesita otro que lo supere para que puedas mantenerte como en ese reel. Pero justo am, a mí lo que me sucede y lo puedo transportar un poquito como a la parte de la docencia universitaria, porque yo doy clases en la Universidad Iberoamericana. Y una de las cosas que suceden ahí es que hay una preocupación constante en el departamento de diseño por estar actualizados, o sea, por tener lo último y Ujú. además poder usarlo de forma óptima
rápidamente y poder además generar estrategias didácticas para que eso tenga sentido, ¿no? De ser enseñado. Y mi respuesta a toda esa hiperactualización ha sido desde lo artístico. Es decir, yo lo que pienso es que hay maneras de comunicar, hay maneras de encantar, hay maneras de seducir, hay maneras de convencer, hay maneras de lograr diferentes objetivos a través de la, em, como la validación previa de una tecnología. O sea, por Ok. ejemplo, el 4K en sí mismo no está satisfaciendo una necesidad, Ujú, está produciendo una necesidad. O sea, claro, primero llega el 4K y luego lo queremos. Antes de que llegue no sabemos que existe. Entonces, una de las cosas que me parecen como resaltables en ese sentido es que nunca vamos a poder saber cuál es nuestra preocupación artística si estamos todo el tiempo respondiendo a necesidades creadas. Uno tiene ciertas necesidades artísticas, por ejemplo, en mi caso, tiene que ver con encontrar diferentes habitáculos para la imagen, ¿no? O sea, me interesa mucho el arte vivo como un habitáculo que produce un montón de efectos, o sea, cuando la imagen cae en un momento determinado, donde ya se unió la acción de un actor o un performer y el sonido y el espacio y la luz, la imagen puede cobrar un significado mucho más potente que cuando la ves en la pantalla sucediendo nada más, ¿no? claro. O impresa. Entonces, em, digamos que la preocupación es la que va a irte llevando y hoy, por ejemplo, estamos ahorita presentando una obra que se llama Shopping and Fucking, donde tengo 7 televisiones de los 90 en escena, ¿no? Ah, sí vi que andabas de Y shopping. las estoy controlando, es decir, para producir un efecto de ida y vuelta entre los 90 y los 2020, recurrimos a cierta estética de noventera y decidimos utilizar tecnología vieja. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es haciendo un dispositivo, amarrando todas estas televisiones y después las estoy trabajando a través de una programación digital. Entonces, la programación la hago en Isadora Ujú. y todo el material que estoy haciendo lo he hecho desde Isadora, pero lo está recibiendo una cámara que a su vez lo lleva en circuito cerrado a otras 6 televisiones. Guau. Entonces, por Guau. ejemplo, aquí cuando dices, es cuando dices, bueno, la tecnología me va a servir a mí y a mi necesidad y preocupación artística. Ujú, No tengo por qué yo ponerme al servicio de unas tecnologías que además están creándome necesidades sin preguntarme. Entonces es como, digamos, uno tiene que entender por qué está usando la tecnología, eh, agenciarla, es decir, darnos cuenta de que la tecnología nos va a ayudar a llegar a otro lugar, no es ujú, un fin en sí claro, mismo. ujú, ¿No? Entonces, creo que ese agenciamiento que podemos tener de ella hace que nos volvamos muy irreverentes con la obsolescencia, por ejemplo, ¿no? ujú. O sea, es Sí, ya. como obsolescencia mis calzones, o sea, esto sirve, ¿no? Y esto Ujú, funciona, quizá ya no para lo mismo, pero el arte tiene esa posibilidad, ¿no? De crear siempre nuevos espacios para que funcionen nuevas cosas. Entonces, tú no sabes qué vas a usar el día de mañana, pero muy ujú. probablemente la tecnología del momento no te sirva para lo que necesitas decir. Entonces ahí es Claro, donde tienes que estar siempre consciente de que lo importante es tener algo que decir, resolver un problema, tener una preocupación adelante y en ese sentido hacer acopio de las herramientas que se puedan, ¿no? La fotografía es un muy bonito sistema de pensamiento para mí porque pasa por todos lados, o sea, pasa por la televisión, por el cine, por el video, por el arte vivo, por la instalación, em, por incluso estos juegos totalmente objetuales donde todo es óptico, ¿no? ujú, Todo eso es el crisol de lo fotográfico. ujú. Guau, o sea, sigo pensando que es no quedarte quieto, ¿verdad? O sea, sigo pensando que es la o sea, la facilidad con lo que lo cuentas es no te quedes quieto.
O sea, no te quedes con lo que tienes. A pesar de que, digo, yo soy de las personas que la tecnología me facilita la vida, creo que a veces esa facilidad o esa inmediatez de las cosas te hace desvalorar las cosas que realmente tienen un mensaje o tienen un fin, ¿no? O sea, pierdes, y lo decíamos con Instagram, por ejemplo, pierdes el momentum o el momento que estás viviendo por capturarlo. Y en este caso, así por la inmediatez de las cosas, por la tecnología que te ayuda a capturar un movimiento, pierdes en esencia el fin. O sea, ya, por ejemplo, tienes tantas aplicaciones y lo cortas y lo pegas y le haces así. ¿Y cuál era el fin? O sea, creo que en el transcurso te pierdes porque estás utilizando la aplicación para facilitarte la vida, que si eso fuera el fin mismo, está bien, ¿no? O sea, si lo pensaras como, me facilita la vida, está bien, pero el fin de editar un video es otra cosa, ¿no? O sea, probablemente el término final es por lo que deberías de estar trabajando y no el hecho de estar trabajando en la aplicación porque sí. Entonces, como dices, estás dando un taller del uso de aplicaciones para el video, pero estás valorando la facilidad, inmediatez y la productividad que hay en esas aplicaciones, no el fin del video. Y del otro lado, donde tú dices y donde tú radicas y donde tu creatividad está en el fin. O sea, dame una razón para yo conectar televisiones de los noventas, perdón, una videocasetera y demás. Dame una razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque sigue siendo útil y el mensaje final es otra cosa. Que lo puedo hacer o sea, puedo usar un filtro que parezca VHS, sí, sí puedo hacerlo, pero no es el fin. O sea, el fin es que tú veas un VHS, no que sientas que estás en un VHS o que estás viendo un VHS, o sea, no. O sea, tienes que ver un VHS como se ve un VHS. Entonces, eso está muy padre, porque no, o sea, porque no te pierdes. Y repito lo mismo y por eso era la necesidad de platicar contigo, por esa flexibilidad, ¿sabes? O sea, esa flexibilidad de, ok, están las cosas, pero no es el fin. Ujú. Entonces, tu perspectiva puede ser la practicidad de las cosas, pero creo que en el arte no vale ser práctico, vale ser, ¿cómo te puedo decir? O sea, no sé si no se vale que sea tan simple. O sea, no se vale que sea tan simple porque le quitas algo, le quitas algo a todo lo que estés queriendo. O sea, tu mensaje ya llega demasiado seco, demasiado simple, demasiado plano. Cuando es tan rico ver ese proceso, saber que estás, o sea, lo pongo como ejemplo, saber que estás viendo una imagen de los noventas en una cosa de los noventas, en una calidad de los noventas, te lleva a los 90, no que parezca que estás viviendo en los 90. Entonces, eso para mí es increíble y valoro muchísimo tu trabajo y todo ese proceso que llevas. Por eso eres quien eres. Mi última pregunta para ti sería, ¿qué le dirías a esta generación que vive en la captura del momento, en la inmediatez de las cosas? Porque iba a hacer un paréntesis aquí justo, porque estábamos hablando de Instagram como un cierto archivo de, de, de vanidad, de ego, de trabajo, si tú quieres, de mostrar algo, ¿no? Pero también o sea, no quiero olvidarme de las personas que por tener un dispositivo móvil con una cámara como tú quieras, toman fotos porque sí. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, y tienes el carrete lleno de fotos que en tu vida vas a volver a ver. Mm. Y solamente es como un almacenamiento absurdo de información que no te llevan a ningún lado. Y volvemos a lo mismo del fin. ¿Cómo diferenciar un buen trabajo fotográfico en estas nuevas generaciones sin caer en el de, ay, lo vi en Instagram? O sea, sin perder esa validez de un buen fotógrafo de Instagram,
pero ¿cómo, o sea, cómo le dices a alguien que su trabajo inició? Te voy a poner un ejemplo, porque tal vez mi pregunta no está muy clara. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un conocido que su trabajo artístico o su trabajo comercial comenzó en un celular. Él tomaba fotografías, las editaba desde el celular, etcétera, ¿no? Cuando se enfrenta al monstruo que realmente es la fotografía, y me refiero como a este paralelismo entre, voy con mi celular y ya sé cuál es el ángulo, ya sé cómo voy a hacer el contraste, ya sé cómo todo, ¿no? Ujú, Pero llega otro fotógrafo con todo su equipo, es decir, iluminación, cámara tal, lente, etcétera, 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 que le lleva un proceso más largo para obtener imágenes más fregonas. Y en la edición de cualquier programa de edición en la computadora, lleva otro proceso, ¿no? Y se ve más nutrido el trabajo del otro fotógrafo. ¿Cómo hacer entender a las personas que realmente es un trabajo más complicado el hecho de transmitir el mensaje que quieres? No solamente tenerlo, o sea, tener tu celular y hacerlo. ujú, ujú, ¿Cómo, o sea, cómo le haces? ¿Cómo le dices a la gente, a ver, un fotógrafo es esto? claro. Y no te confundas con alguien que toma fotos bonitas en Instagram. Porque a lo mejor, digo, claro, lo bonito pues radica en la percepción de cada quien, pero la validación en Instagram es que sea estéticamente atractivo. Claro, claro. Creo que una de las cosas es difícil, o sea, lo primero es que hay que entender que es difícil, o sea, no es como Ujú, de: "Ay, tú sí, tú sí, tú no", no, es como una cosa que además puede variar, o sea, hay fotógrafos que de pronto pueden, pues, dedicarse al Instagram un rato y saben que lo que están haciendo es popularidad y bueno, pues, te digo, en el dominio de la empresa particular nadie puede juzgar nada, ¿no? Cada ujú. quien Y, tiene la pero lo opción. bueno es que, o sea, lo pones como en un panorama donde es consciente. O Sí, sea, claro. es un fotógrafo que tiene sus pies bien puestos sobre el suelo y sobre la realidad, sobre todo, y que usa Instagram para su promoción, que eso está bien. Exacto, exacto, que puede diferenciarse si de pronto recurre también a otras aplicaciones y diseña su Instagram desde Ujú. otras perspectivas, ¿no? Eso lo hay mucho. Sin embargo, para mí la fotografía hoy, o la fotografía contemporánea, sí está envuelta en una tendencia, quizá, voy a usar esta palabra porque no nada más es una moda, sino que sí ya está ahí como una cosa que está marcando pauta, que es la fotografía conceptual y la no fotografía, que tiene que Okey. ver con una cosa en donde de lo que se está tratando, de nuevo, es de resolver problemas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos que conozco bien, incluso personalmente, Adam Weissman y Fernando Montiel Klimt, ¿no? Que son dos fotógrafos mexicanos bastante reconocidos internacionalmente, pero que además yo te puedo decir que están trabajando. O sea, te puedo decir que Adam Weissman es un fotógrafo que siempre está pensando entre la quietud y lo que pierde la quietud. O sea, dónde está como lo quieto y lo que tiene dentro como unas inercias. Entonces, uno de sus proyectos que a mí más me gusta se llama Tlatelolco Desmentido y es un ensayo fotográfico donde fotografía, no me acuerdo cuántos, si como 80 o 90 departamentos del edificio Chihuahua, Ujú. en la misma perspectiva, en el mismo lugar, hacia la ventana. Todos son iguales los departamentos, entonces convence a toda esa comunidad de que participen con él en el proyecto y va a sus casas y toma la foto. Eso se convirtió después en, evidentemente, la exposición de estas fotografías, pero también involucró a la comunidad para que un día, con invitación al público, pudiéramos presenciar una intervención al edificio Chihuahua a partir de que los que habían participado en las fotos aprendieran y apagaran la luz con base en Guau. la escritura que había Ajá, hecho Adam, ¿no? ajá. Entonces, yo sé que él es un fotógrafo porque él tiene una preocupación artística, o sea, le Ujú, llama a su ujú. proyecto Tlatelolco Desmentido. O sea, él quiere desmentir una cosa, esa es su preocupación y no hay más. ¿Cómo lo hace? Conviviendo con la gente para obtener unas imágenes.
Pero ya que tiene las imágenes, y tiene como la manera de presentarlas, porque además hizo como unos edificios con ellas, o sea, como bastante interesante su traslado a 3D que hace. Unos libros de artista también que tienen como estos desplegables más pop-up. Y entonces, eh, después convierte eso en una intervención, en una obra viva, donde activa. Yo sé que él es un fotógrafo por eso, porque puedo hablarte de qué está haciendo, cómo piensa y tal, porque tiene una página web, lo escribe, he ido a sus intervenciones, lo pedimos en la Ibero para una plática, entonces ahí lo Ujú, conocí. El otro es Fernando Montiel Klimt. Ellos tienen él y su hermano Gerardo tienen una cosa que se llama Clean and Photo, que son una agencia de publicidad que sobre ujú, todo se dedica a hacer fotografía artística para marcas. Entonces han logrado generar ahí un sello súper interesante, algo experimental, algo oscuro, algo así como transgresor. Y a su vez uno de ellos tiene su carrera totalmente de fotógrafo. Ambos, tanto Adam Weisman como Fernando Montiel Klim, tienen Instagram y ujú. a veces cuelgan algunas de las cosas que hacen. Fernando ahorita acaba de estar en una bienal y entonces nosotros podemos ver como 2 o 3 de sus fotos en el Instagram de su participación en esa bienal. Pero luego si vas a su página, tiene un tour virtual donde están colgadas todas. Entonces puedes Ok, irte literalmente a pared a verlas, ¿no? Y él está jugando con la distopía. Entonces, desde hace un rato está generando como imágenes futuras, pero a partir de imágenes de hoy, ¿no? ujú, Entonces, ujú. solo cambiando el color del mar o cambiando la textura de tal cosa, ya parece como marciano y entonces con ese proyecto lleva un rato. Yo sé que él es fotógrafo porque puedo hablarte de esta forma de su trabajo. Ujú, ujú. Si yo veo a algunos fotógrafos en Instagram que lo que hacen es reproducirse a sí mismos en una constante solo estética, yo no sé si son fotógrafos porque no te puedo decir qué es lo que están haciendo, excepto, bueno, siempre tienen, no sé, son como fotos de estilo de vida y como que siempre son, no sé, cuestiones más o menos irónicas, ¿no? Y entonces esas son sus fotografías. Bueno, tal vez es fotógrafo, ¿no? Porque como Ujú. que lleva un rato haciendo eso. Creo que es eso. Creo que cuando distingo un fotógrafo es una ecuación entre que le percibo una preocupación, un Ok. algo que le interesa y el tiempo que se tome en resolverlo. Ah, ok, ¿Y ok, ok. cómo lo avala? Cierta continuidad, cierta cosa que tú vas viendo en un sujeto que te lo regala porque se le sale, ¿no? Del Ujú, cuerpo, y de eso tiene que vivir. claro. Pero tú estás viendo a una persona luchando por encontrar ciertas respuestas a problemas artísticos personales como Ujú, artista, ¿no? ujú. Entonces, creo que por ahí va, por ahí va. No es fácil distinguir eso, pero pues quien quiere distinguirlo puede hacerlo. Entonces, ¿quieres, o sea, crees que la fotografía o el trabajo visual, la validez de la realidad, porque la validez en lo virtual, pues es un like, un comentario o lo que tú quieras, o followers en este caso, pero en la validez de un fotógrafo real, real, en la realidad, valga la redundancia, en el mundo real, tiene que ver con la explicación de su imagen. O sea, ¿crees que para validar un fotógrafo como un fotógrafo tiene que tener esa, como tú dices, o sea, esa fórmula? Pero ¿se tiene que hablar del trabajo de esa fotografía para poder validarla? O es simplemente te quedas en lo superficial y decir, o sea, el trabajo en esta fotografía está increíble, pero no lo conoces? O sea, sí necesita una validez, o sea, una validez histórica de proceso y demás para cargar ese mensaje de una validez. Quizá no creo que la necesite. Yo creo que solo es necesaria para quien se hace la pregunta de quién sí, quién no. Ok. Porque la imagen, pienso por ejemplo en lo que pasa con el WordPress Photo, Ujú, que tú vas a ver unas fotos que por lo general son únicas, entonces no tienes chance como de ver
el proyecto, y viene una pequeña referencia nada más del hecho, ¿no? Ni siquiera del fotógrafo, ¿no? Ya es tu responsabilidad buscar si te interesa. Pero ves el hecho, ves la imagen, ves que la imagen habla sola, ¿no? Y te está ahí enfrentando con la historia, con el presente, con los hechos. Eso tiene una validez en sí misma, eh, avalada por WordPress Fotos, están en un lugar específico Ujú, ya con ujú. su legitimidad, pero digamos que no necesariamente tú la tienes que explicar para que pueda tener esa validez. Lo que creo que sí se tiene que poner en cuestión es, las perspectivas, de un fotógrafo autor. Creo que sí, como Ok, cuando alguien escribe un libro, como cuando alguien, pinta, ¿no? Y entonces expone y permite que lleguen comentarios también de lectura de lo que se está ofreciendo, pero no nada más, o sea, pienso, por ejemplo, en un ilustrador que ahorita tengo en la cabeza, que hizo una serie hace poquito que se llamó Figurama en Tokio. Él es de ujú, acá. Esta serie es como un pastiche grandote donde tiene personajes de Hanna-Barbera, este, de las novelas de antes románticas, ujú. con muchos íconos. Está Periquita, está, o sea, como también tiene yokais, ¿no? O sea, son como estos espíritus japoneses que tienen formas múltiples. Todo eso lo junta y hace como una especie de cartel de luchas con todo eso, ¿no? Y pienso eso llegando a Tokio, él, hablante de español, probablemente no va a tener esa oportunidad, ¿no? De decirle a todo el Claro. espectador: "Mira, mi trabajo, no sé qué, no sé Ujú, cuánto". ujú, Tiene que hablar solito su trabajo, pero si te deja intrigado, o sea, si te gusta ese trabajo y te deja intrigado, vas a buscar más, porque siempre hay más y porque uno quiere saber más de lo que le gusta. ujú, Y si encuentra, pues más le va a gustar. Si no encuentras, si lo que te encuentras es una ocurrencia, o sea, si lo que dices: "Ah, no", el artista, ¿no? Típico que lo escuchas y dices: "Ay, chale". También pasa, ¿no? Dice: "No, pues es que se me ocurrió", ujú, quizá te deja de gustar también. O sea, puede pasar también, ¿no? O puedes decir: "Bueno, el güey es un imbécil, pero lo que hace me encanta", ¿no? ujú. O sea, es como una cosa que me mueve. Y yo creo que ahí hay como muchas formas, pero sí creo que cuando una obra está atorada a una preocupación, eh, no creo que se vuelva más válida. No, yo creo que nada más se vuelve más nutrida, como dices, ¿no? Te nutre más Ok. y entonces tiene más posibilidad de no ser olvidada y de Ujú. ayudar también a que la creatividad crezca en términos generales, ¿no? Como, sí, creo que hay una cosa ahí interesante que observas que sí, no está fácil definir qué valida, qué no, sí, que hacer conciencia de qué produjo de la génesis, hace, quién sabe, pero sí, yo veo que los fotógrafos más interesantes para mí son esos que vienen trabajando en algo que cada fotografía abona a esas investigaciones que ya echaron desde hace tiempo y que tú vas viendo, ya no te lo tiene que decir, ves la foto y dices: "Ah, no man, encontró esto", ¿no? Y entonces, ¿consideras que hacen falta más fotógrafos reales? O sea, reales estoy usando un adjetivo simplemente para diferenciar entre Instagramers y fotógrafos, o sea, fotógrafos que hablen, o sea, perdón, que su fotografía hable, Eso porque, creo, sí. porque, por ejemplo, creo que, digo, tocando ahorita que dijiste, hay se puso de moda tal cosa o se puso de moda hacer esto, ¿dónde dejas o sea, en qué nicho se queda la fotografía de moda, por ejemplo? O Uf, sea, ahí, por ejemplo, o sea, uno pensaría que lo más superficial es una fotografía en Instagram que no te dice nada, que no habla, que nada, ¿no? O sea, que no tiene ese trasfondo de trabajo. Pero hay mucha gente que piensa que la fotografía de moda es todavía más frívola y no te dice nada. Probablemente creo que es una de las más complejas
pero también creo que es de las más prostituidas. Es decir, alguien con buena cámara cree que toma buenas fotos de moda. O Ujú. sea, fotografiar un modelo, las prendas, bla, 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 ¿no? O sea, el mensaje que quieres poner en lo editorial, en todo, ¿no? Creo que solamente están cuidadas, en la mayoría de los casos, las fotografías editoriales, Ujú. porque como bien lo dices, tienen un trasfondo, tienen una necesidad y tienen un porqué. Ujú. Pero cuando haces un shooting de muchas personas, muchos cambios, mucho, o sea, un proceso ¿cómo se puede decir? Pues un proceso mecánico de va el modelo y se cambia, viene el otro modelo y se cambia, muchas veces el modelo no sabe posar bien o el fotógrafo no sabe dirigir básicamente el proceso del shooting. O sea, ¿en qué nicho está? O sea, en ese panorama entre el proceso que me hablas de estos dos fotógrafos y de un fotógrafo que tiene un trasfondo nutrido, ¿dónde queda la fotografía de moda entonces en este abanico? Bueno, de entrada es de mis fotografías favoritas, o sea, yo amo la fotografía de moda como pocas cosas y justo creo que es una especie de medidor de los tiempos, o sea, a través de la fotografía de moda, desde que empieza a existir, podemos ver cómo han cambiado un montón de cuestiones del cuerpo, obviamente de la cultura de la indumentaria, pero sobre todo del cuerpo, de la proyección, de quién es ese sujeto frente a la cámara. Eso ha cambiado muchísimo y como la moda es de las industrias que más rápido se mueven, pues ofrece un crisol enorme. Entonces es riquísimo acercarse a la moda desde 1900 hasta ahorita y ver justo cómo la fotografía ha creado nuestros imaginarios de belleza, ¿no? Ujú, Es ujú. ahí donde se fragua nuestra idea de belleza. Es a través de ese tipo de fotografía que nosotros sí decimos, esto es bello y esto no. Entonces, apenas y fui al Reforma 222, una plaza comercial de acá, y pasaba por una Adidas Ujú. que tiene a esta modelo gorda, morena, que no me acuerdo cómo se llama, y dice una Ajá, sí, nueva, sí, sí. no me acuerdo cómo se llama, pero decía algo así como el eslogan, una nueva mentalidad, una nueva realidad. Y Ujú, yo decía, qué fuerte que no entiendan que esa no es la forma de comunicar este lenguaje que quieren, o sea, la idea que quieres llegar a decir se pervierte muchísimo con este eslogan porque estás haciendo hincapié en que esta es otra cosa, ¿no? Si ujú, no hubieras dicho nada y hubieras tratado a esta modelo como a todas las demás y simplemente hubieras dejado que el criterio del espectador se diera cuenta que estás proponiéndole otra cosa, ujú. te lo creo. Pero el decirlo en el eslogan e inducirlo me hace pensar que esto lo estás usando para decir Claro, esto que hoy está de moda decir, ¿no? Entonces, ¿cómo perviertes una cosa ahí? Entonces, todo esto sucede en ese campo de batalla, ¿no? Que es ese lugar de la creación de las subjetividades. Entonces, pero aún ahí, justamente quien marca, quien dice, quien tal, son esos fotógrafos que tienen una preocupación, ¿no? O sea, pensemos en el grandiosísimo Richard ujú, Avedon, ¿no? Donde su cuestión fue resolver el dinamismo en la imagen y ujú, entonces toda la imagen que tenemos de movimiento en moda viene forzosamente de él, porque él trabajó incluso para pensar el obturador desde un otro lugar, ¿no? Y el flash desde un otro lugar. Incluso él se mueve con la modelo cuando fotografía. Entonces, ¿cómo se promueve una visión particular y eso empieza a marcar pauta? De ahí viene todo el granel, ¿no? Porque esa es también una de las crueldades de la industria de la moda, que ujú. nadie es imprescindible, todo es sustituible y next, 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 Así es. Ajá. forever and ever, ¿no? Pero fotógrafos como David LaChapelle, Annie Leibovitz, Mario Testino, Uy, ¿no? Mario. Ujú, Nos dejan saber, ¿no? Que ahí hay algo fraguándose y que se puede jugar mucho, porque si pones no a una modelo, sino a un atleta, ya pasó algo. Si ujú, en lugar de poner a una modelo pones a una actriz, ya pasó algo. Si en lugar de hacer un shooting fondo forma, haces una locación, ya pasó algo. Es decir, todo está, es muy teatral la fotografía de moda, es sí, muy,
sobre todo la editorial, ¿no? Sí, digamos que la fotografía comercial es más como fotografía de producto, ¿no? Al final, es un Ujú, registro ujú. fiel, hermoso, de un ente que puede estar animado o no, pero Fíjate realmente que diste en el clavo porque creo que mucho del pensamiento comercial de quien te encarga un shooting de moda o lo dirige el mismo dueño de la marca, o sea, mucho, o sea, yo te lo pongo en un panorama más terrenal, no en las grandes marcas. O sea, un panorama de trajes de baño, de playeras, de pantalones. El shooting lo piden como una necesidad comercial. O ujú, sea, y ven este panorama de el fotógrafo fotografiando producto. Para el ojo comercial del dueño, de la persona que se encargue de las ventas o de la mercadotecnia, probablemente vean, necesito que la prenda salga bien. ujú. O Ese es sea, el objetivo, sí, sí, ajá, entonces creo yo que un porcentaje muy alto de la fotografía de moda está prostituida o está confundida con fotografía de producto. ujú, Es como algo como que no alcanzan a diferenciar ujú, en una visión comercial, por así decirlo. O sea, de que, y sobre todo, ahí sí culpo un poco a los fotógrafos por no hacer esa distinción. O sea, yo sé que muchas veces el hambre gana, pero lo llevan más allá y ellos mismos están perjudicando el hecho de, a ver, no puedes ser fotógrafo de moda o fotógrafo editorial si lo único que haces es fotografiar modelos tras un fondo y le das el enfoque al producto. O sea, creo que ese es un fotógrafo de producto. O sea, es un ujú. fotógrafo de producto y está bien, pero Sí, es otro giro, ¿no? Creo sí, que el fotógrafo editorial, el fotógrafo de moda, tiene que regirse en eso que tú dices, o sea, en la conceptualización de algo. Algo está pasando lejos de tu producto. O sea, si hay una modelo gorda, si hay alguien demasiado skinny, si hay alguien no sé, o sea, algo está pasando con tu producto que le tiene que decir algo al mundo, ¿no? O sea, y esta es portada, esta no es portada. Yo creo que el editorial, el fotógrafo editorial, la confusión más grande que debe de tener es decir, no sé qué fotografía usar de portada. O sea, no sé ujú, cuál te voy a... O sea, creo que esa debería de ser la fusión. Y aquí, y eso sí, apelo mucho a los fotógrafos que de verdad se vayan por la línea que es. Porque los fotógrafos comerciales, como bien tú decías, ahora como es digital, creo que los clientes te piden una mayor cantidad de fotografías que antes. Y, hay fotógrafos que editan, que no editan, que solo editan las que el cliente selecciona. claro. Entonces, ese es un fotógrafo del producto. O sea, ese es un fotógrafo tratando de hablarle al cliente con su trabajo. Y un Sí, fotógrafo editorial, un fotógrafo de moda, creo que es aquel que va a decir algo con ah, lo que le dan. O sea, es estoy decir, de acuerdo con eso, sí. sí, entonces sí es un poquito confuso. Y qué bueno que llegamos hasta este punto porque nos estamos rodeando últimamente de gente con cámara, porque no es fotógrafo. Entonces sí es importante definir eso. Y bueno, vuelvo a repetirte la pregunta final. ¿Qué le dirías a alguien que va a agarrar una cámara por primera vez para plasmar algo? O sea, de cámara estoy hablando ya sea acting, no acting, física, no física, no sé. Alguien dice, me gusta la fotografía, no sé qué cámara comprar, X, ese no es el problema, es decir, voy a tomar mi cámara por primera vez. Híjole, que está frente a un dispositivo o rodeando un dispositivo o encarnando un dispositivo de pensamiento. O sea, que básicamente tiene en sus manos o ante sus ojos
algo, una herramienta, una máquina, que además hoy ya encarna sus casi 200 años, ¿no? Ya va a cumplir, en el 2039 cumplirá 200 años. Guau. Entonces, no es un dispositivo que no conozca al humano, ya tiene un rato conviviendo. Entonces, que piense a través de él, que trate de pensar a través de él para contestar preguntas, para hacer preguntas, para compartir momentos, para propiciar momentos, para crear momentos. Y que nunca se confíe de la imagen. Las imágenes engañan. Las imágenes engañan y he ahí el conflicto. La imagen es conflicto, sobre todo. Entonces, pues que aproveche el dispositivo para pensar. Y, Así sea gente con cámara o sea alguien que realmente quiere entrarle, porque la gente con cámara sería muy bueno que se dieran cuenta de la adicción. Creo que ahí estaría muy bien. Pero la gente que quiere entrarle a la fotografía con F mayúscula, digamos, a ese universo, creo que sí es más bien eso, ¿no? O sea, ¿qué quieren pensar a través de ella? wow. Creo que, digo, suena como a consejo de... Filosofía, ¿no? Como No, 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 lo que voy a decir suena como a consejo de ya sabes, de conductor de Televisa de los ochentas, pero pues que se preparen, porque luego no falta la facilidad de tener el aparato que tú estás hablando, el aparato de casi 200 años, y a veces, o sea, creo que empíricamente aprendes, pero prepararte en esto, o sea, no estoy diciendo que, o sea, sí, pues toma un curso de fotografía, ¿sabes? Y hay gente que tiene lo que le llaman el buen ojo y a ujú, lo mejor tiene algo, ¿no? Pero prepararse en lo que hay, lo que se han hecho 200 años atrás. O sea, de que sí hay alguien que ya habló y dijo o sea, lo utilizó su cámara para hacer algo. sí, Entonces, como que ese trasfondo deben de tomarlo, de agarrar ese bagaje y no pensar que es de mi cámara para adelante, exacto. sino tomar de mi cámara para atrás. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo hizo primero? O sea, porque a veces cuando tratas de dar un mensaje, bien lo dices, hay artistas que se repiten o fotógrafos que se repiten ellos mismos, pero uno por más güey agarra una cámara y repite todos los fotógrafos que ves. Entonces, no, cómo vas a decir un mensaje que ya lo dijeron 80 personas antes que tú? O cómo vas a atender una necesidad que ya hay 50 personas que expusieron esa necesidad y encontraron ese conflicto que tú dices, ¿no? Entonces sí, no es nada fácil la fotografía, no es nada fácil vivir en un mundo donde tienes que hablar y decir algo y sobre todo vivir en una época donde la imagen es bombardeo. O sea, hay una guerra de imágenes muy cabrona desde que te levantas, agarras tu dispositivo, caminas por la calle, es una guerra de imágenes. Sí, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para hablarle? ¿Cómo haces para que tu imagen hable por sí sola dentro de un mundo donde las imágenes te están gritando? Pues preparándote y diciéndole al mundo, este soy yo a través de esta foto. O sea, esto es la problemática que tenemos a través de esta foto. Pero sí tienes que pensar de la cámara para atrás, ¿no? Y sí, como dices tú, el, el- totalmente de pen- acuerdo. Sí, me quedo mucho con eso, ¿eh? Porque, o sea, no es como esta cantaleta horrible de, ay, el mundo no empezó hoy, ¿eh? O sea, pero es que sí hay una cosa que se alimenta del tiempo. Entonces, sí creo que nutre y se siente, ¿no? En el trabajo cuando la espontaneidad rige, pues poco a poco deja de causarte asombro. Ujú, Pero cuando la consistencia rige, o sea, cuando hay algo ahí que se mantiene y que tiene que ver con, sí, claro, con una preparación, porque si no, ¿cómo perfeccionas algo? ¿Cómo perfeccionas un mensaje? ¿Cómo avanzas en una investigación visual? ujú. Preparándote nada más, ¿no? O sea, obteniendo todo el tiempo y jugando y jugando y jugando. Entonces, sí, Así me es. encanta.
Oye, Joa, muchísimas gracias por estar en Nómadas. Ya se hizo por fin. Yo No se espero preocupa. tener otras pláticas. Seguramente te iré a visitar Por y supuesto, por iré supuesto. a ver todo lo que estás haciendo porque de verdad que vale mucho la pena. ¿Puedes dar tus redes sociales para que te sigan y vean todo tu trabajo, porfa? www.joapsimbalbuena.com. Ahora sí está más o menos actualizada, entonces se pueden encontrar las cosas más recientes. Y en el Instagram, no en el de Joatzin Balbuena, sino en el de Performance Online, que es un Órale, proyecto que tengo ya desde hace un año, pues el proyecto que hice en pandemia, que tiene que ver con una plataforma de creación de performatividad virtual. Entonces, pues si tienen ganas de ver también otra deriva completamente, por ahí creo que podría ser. Entonces, Instagram, Performance Online o Festival de Performance Online, no me acuerdo. Y joachimbalbueno.com. muy bien. Muchas gracias, Joa. Riquísima plática. Espero no se repita pronto, hablando de otros temas, porque digo, tu carrera da para más y creo que estas pláticas dan para más. Y ojalá vengas pronto para acá, ya ahora que Sí, ya, sí, pa- tengo ya, ganas. ya pasó un poquito el bicho de este lado, creo que ya se está activando de nuevo, pero acá está un poquito más leve. Pues acá te esperamos. Muchas Ah, gracias, Joa. gracias a ti, Israel. Lo disfruté muchísimo y sí, sigo pendiente para continuar lo que se nos presente en la vida creativa. Va. Gracias.